Actualmente me desempeño como geólogo petrofísico y asesor de evaluación de formaciones para Schlumberger, para el área de Sudamérica. Llevo en la industria alrededor de 27 años y a partir de ahora tengo el gran honor de ser parte del nuevo comité de SPWA Colombia. Voy a estar a cargo de la vicepresidencia, así que este es un saludo, una cordial bienvenida para todos y esperamos contar con una activa participación de todos ustedes. Esperamos contar con muchos miembros para que este nuevo capítulo sea posible durante todo el año y los próximos años. Muchas gracias. Hola, hola, mi nombre es Darlene Criollo, soy egresada de la Universidad Central de Venezuela, soy ingeniero de petróleo y actualmente trabajo en la compañía Halliburton y me desempeño como soporte de aplicaciones en el ámbito de petrofísica. Pertenezco al comité de profesional de Espula Colombia, donde estaré desempeñándome como secretaria y los invito a todos a participar en este grandioso capítulo profesional Espula Colombia y que también nos sigan en nuestras redes sociales para que estén al tanto de todas las charlas técnicas que se estarán promocionando. Mi nombre es María Isabel Sandoval Martínez, ingeniera de petróleos con maestría en ingeniería de hidrocarburos. Actualmente laboro en la Universidad Industrial de Santander como profesora cátedra e investigadora en el área de recobro mejorado. El día de hoy estoy orgullosa de pertenecer al capítulo profesional Espula Colombia como tesorera. Bienvenidos todos, mi nombre es Maika Gambús, ingeniera de petróleos graduada de la Universidad del Zulia en Venezuela, docente e investigadora en las áreas de caracterización petrofísica, evaluación de formaciones, simulación de yacimientos y geoestadística, con una trayectoria de 26 años en la academia y actualmente vinculada a la Escuela de Petróleos de la Universidad Industrial de Santander. Formo parte del capítulo profesional Espula Colombia en calidad de vocal y nuestro interés es el de promover conciencia y el valor de la petrofísica en la industria de los hidrocarburos, en la comunidad científica y académica, además de servir de plataforma para que juntos construyamos vías de difusión a todos los interesados en estas temáticas. Hola, mi nombre es Victoria Musali, ingeniero geólogo de la Universidad de los Andes, magíster en exploración y producción y doctor en ciencias aplicadas. 6 años de experiencia en el área de la industria petrolera en PDVSA como geólogo de estudios integrados de yacimiento y 12 años de experiencia en la docencia universitaria en el área de la geología del petróleo. Les doy desde mi puesto como vocal la más cordial bienvenida al capítulo profesional de Espula Colombia. Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor para mí abrir este ciclo y darle las bienvenidas. Ojalá sea la primera de muchas sesiones. En nombre de todo el capítulo, les doy las gracias por estar acá, porque de ustedes depende la continuidad de estos espacios. Los invitamos a que se sumen, no solo como oyentes, sino también como oradores, como presentadores. Con esto les quiero decir que estamos abriendo un espacio para los oradores distinguidos, los distinguished speakers. Nos pueden enviar su trabajo, una idea, una propuesta, y con gusto vamos abriendo espacios. Este es un espacio para todos, no importa la camiseta que llevamos, si somos azules, rojos o verdes. Lo importante es que sea un espacio para compartir conocimientos, experiencias, para hacer networking, para, y bueno, sobre todo para inspirarnos, ¿por qué no? Bueno, antes de darle la palabra a Darlene, quiero agradecer a Ulises, a Maika, a María Isabel, a Victoria, al equipo a María Isabel, al equipo de la Espula WIS, a Luis sobre todo, y a los chicos que nos han apoyado, al capítulo Argentina, a Marta D'Angiola, la presidenta, a Bruno Mencho, el director regional también de Latinoamérica de la Espula, y también a la Espula, el capítulo oficial. Realmente sin el apoyo, el entusiasmo y el compromiso de todos, hoy no estaríamos acá reunidos. Así que ahora sí, espero que los disfruten, espero que nos veamos más seguido, y Darlene, tenés la palabra. Muchas gracias, María Florencia.
Bueno, antes de la charla de Ulises, le robo unos minutos para invitarlos a unirse, a formar parte, digamos, del capítulo de Spoula Profesional. Y, digamos, tienen dos posibilidades. La primera es Spoula Colombia como participante, es decir, nuestras charlas son totalmente gratuitas y ustedes pueden acceder a los links, así como el día de hoy. Pero también está la otra opción, que es Spoula Colombia a nivel internacional, que es ser miembro de Spoula. Y eso les va a permitir tener una mejor visibilidad a nivel internacional. Entonces, a través del siguiente video, les voy a mostrar cuáles son esos beneficios de por qué vale la pena ser miembro y participar. Por favor, Ulises. Entonces, cuando vamos y entramos a la página de Spoula, van a ver que tenemos una sección de eventos de lista, y en la parte de esos eventos van a ver todos los cursos que están disponibles en Spoula, como resonancia magnética nuclear, el rol del petrofísico en la parte de geofísica, también todo lo que es Machine Learning. En este caso, un ejemplo es el análisis multimineral. Algunos cursos pueden ser en español o en inglés, y muy importante es cada vez que entren en estos cursos van a tener un descuento, ya que son miembros de Spoula. Otra de las ventajas es que van a poder descargar gratuitamente también muchas revistas y también participar en los simposios anuales. En este año el simposio se va a llevar a cabo en Noruega desde el 11 al 15 de junio del 2022 para aquellas personas que quieran postularse. En cuanto a las publicaciones que son gratuitas, hay una revista disponible que sacan mensual. Esa revista se llama Spoula Today, donde van a poder ver noticias, también van a poder ver las entrevistas a, digamos, a personas que son muy distinguidas, y también van a poder también acceder a una revista que es técnica, ¿sí? Que se llama Petrophysics Journal, y allí en esa revista, prácticamente es bimensual, van a poder descargar papers de interés. Por ejemplo, en este caso vemos un paper relacionado a lo que son neural networks, y, digamos, están a la vanguardia de lo que estamos investigando. A su vez, también van a poder ver todo lo que son los papers digitales. Esos papers digitales nos van a permitir buscar en torno del interés, ese término clave, y cuando lo busquen van a ver que van a tener un descuento, es decir, casi siempre los papers van a costar solamente $1 en vez de $10. Entonces van a tener un buen descuento al ser miembro, digamos, de la Spoula, y lo pueden clasificar de acuerdo a la fecha de publicación. También, digamos, van a ver que le va a llegar a su correo los webinars de esos Distinguished Speakers que estaba comentando Flor, y allí van a poder ver cada una de esas grabaciones que han sido, digamos, en cierta fecha grabadas, porque puede ser que ustedes no hayan podido acceder, y esas grabaciones van a estar disponibles en la página gratuitamente, ¿sí? En este caso, por ejemplo, está el de Andy McDonald, que es cómo hacer el QC de los datos antes de hacer Machine Learning. ¿Okay? Y también está el programa de Distinguished Speakers. En esta sesión, digamos, de la página, ustedes pueden acceder a cada uno de esos papers que ya fueron publicados los años anteriores para que puedan descargarlo gratuitamente. Además, también van a tener, digamos, alertas en sus correos que hayan afiliado para estar enterados de esos cursos que van a venir los próximos meses o eventos. Entonces, si están pensando en este momento de que esos beneficios están alineados con lo que ustedes quieren, ¿cómo inscribirse? Es muy sencillo, acceden a la página, le dan en Membership para pertenecer como miembro, y van a ver diferentes perfiles de cómo ser miembro. Para el caso de Latinoamérica, digamos, es Professional Member Group 2, que solamente la cuota es de $40 anuales, ¿sí? Ese es un descuento que aplica para Latinoamérica, donde pueden, digamos, ingresar todos sus datos personales. Luego pueden decir que el tipo de aplicante es aplicante y referido por algunos de nosotros de Spoula. Y hay algo muy importante, tienen que pertenecer al grupo de Colombia, ¿sí? Para que digamos, podamos crecer en conjunto. Entonces selecciona el Colombian Professional Chapter of Spoula, y luego aceptan los términos de condiciones digamos, de lo que es el pago. Se asesoran, o mejor dicho, verifican que sean $40 y luego lo agregan al carro, ¿sí? Para que lo puedan hacer el pago efectivamente. Entonces, ese es un video, digamos, muy corto de los beneficios para ser miembro de Spoula. Entonces, a continuación, le cedo la palabra a Maika. Gracias, Darling. Bueno, entonces, en este espacio agradecemos, le damos muy buenas tardes a nuestro público que
que se va uniendo y al que ya inició con nosotros desde la presentación de nuestra junta directiva a partir del video. Bienvenidos todos, esa es la idea, como bien lo mencionaba nuestra presidenta María Florencia Segovia. Lo que queremos es crecer, que nos apoyen a poder difundir todo lo que tiene que ver con el área de la petrofísica en Colombia, entre todos. Entonces le damos la más cordial bienvenida a la inauguración del capítulo profesional SPULA Colombia, con la primera charla técnica titulada Migration to Case Hole Petrophysics, Are We Ready?, a cargo del ponente geólogo petrofísico Ulises Bustos, quien está a cargo del dominio de petrofísica y evaluación de formaciones para el segmento Waterline de Schlumberger, Colombia, Ecuador y Perú. Actualmente cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria petrolera, con asignaciones laborales permanentes como empleado internacional de Schlumberger en diferentes países de Latinoamérica y a cargo de proyectos de evaluación de formaciones en todos los países latinoamericanos, desde Argentina hasta México. Egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. A la fecha ha dictado más de 42 cursos y más de 22 trabajos publicados en diferentes sociedades científicas. Ha tenido participación en proyectos exploratorios de desarrollo y campos maduros de hidrocarburos en tierra y costa afuera, yacimientos convencionales y no convencionales, y adicionalmente está ligado a proyectos de evaluación en minería y asesoramiento en proyectos geotérmicos. Le damos la más cordial bienvenida entonces a nuestro expositor, el geólogo Ulises Bustos, mencionando que al final tendremos un espacio, una mesa redonda para que ustedes realicen cualquier pregunta en torno no solamente a la ponencia, sino también a lo que nos han presentado Darling, membresías, inquietudes que tengan. Vamos a tener un espacio al final de la charla. Bienvenidos a todos nuevamente. Bienvenido, Ulises. Bueno, muchas gracias, Maika, y bueno, nuevamente buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas noches. El primer punto que quiero hacer hincapié es respecto al balance, al gender balance de este nuevo comité. Soy el único hombre, así que está muy bien, como corresponde. Y bueno, esto es una excelente iniciativa y la verdad que es un orgullo para mí de participar de este nuevo comité. Bueno, vamos de lleno a esta conversación sobre la migración a pozo revestido. Bueno, esto nace digamos, como diferentes iniciativas por diferentes empresas operadoras en varias áreas de Sudamérica. El tema es que está la inquietud de incrementar hidrocarburos, la producción de hidrocarburos, pero tratar de reducir costos operacionales y reducir riesgos. En muchas de las cuencas sedimentarias que están pegadas a la cordillera, hay muchas problemáticas de desbalance de esfuerzos. Se hace complejo hacer registros eléctricos en pozo abierto. Por el otro lado, hay campos maduros, campos depletados, en donde es difícil perforar y registrar. Razón por la cual ha habido en épocas alto incremento de tiempo no operacional y el incremento de costos operativos. Entonces, en este contexto, nace la inquietud y la pregunta de si es posible o sería posible migrar completamente a adquisición de pozo entubado, pero a la vez teniendo los datos petrofísicos necesarios para poder hacer una evaluación de formaciones representativa, tanto para un completamiento de pozo como para una caracterización inicial. Entonces, durante las próximas diapositivas vamos a evaluar algunos casos, vamos a conversar y dar puntos de vista respecto a si esto es posible o no es posible y bajo qué condición. Entonces, lo primero que miramos es qué podemos hacer en pozo revestido, digamos, qué mediciones podemos hacer en pozo entubado. Cuando hablamos de hacer mediciones en pozo entubado, estamos hablando de un pozo que ha sido recién perforado, ha sido entubado con un casing, a través del cual, inmediatamente luego de entubar y cementar, vamos a hacer mediciones de registros eléctricos con el objetivo de hacer evaluación de formaciones y petrofísica.
Entonces realmente en pozo entubado, actualmente se pueden medir una serie de propiedades físicas y petrofísicas con diferentes aplicaciones. Y eso excede a la evaluación de formaciones o a la petrofísica. También está el área de sísmica, el área de acústica, el área de evaluación de cementos e integridad de pozos. Pero particularmente en la presentación de hoy nos vamos a enfocar en mediciones que nos ayuden a la evaluación petrofísica como tal y a la evaluación de formación. Por supuesto que antes de esto tenemos que no dejar de lado qué es lo que no podemos hacer al día de la fecha en pozo entubado, y en general lo que no se puede medir tiene que ver con resonancia magnética nuclear, imágenes de pozo de alta resolución, mediciones dieléctricas y por supuesto toma de núcleo. Hablando de registros eléctricos nos referimos ciertamente a los núcleos que se pueden tomar con cable o núcleos de pared. Entonces, siempre a la hora de evaluar si podemos migrar o no, primero hay que entender qué es lo que no se puede medir y qué información vamos a perder si decidimos migrar de una vez a pozo entubado sin antes agotar la opción de pozo abierto. Entonces, en ese orden de ideas, y teniendo en mente un flujo de trabajo de evaluación de formaciones en donde empezamos con los registros básicos, en pozo entubado podemos hacer actualmente mediciones de densidad. Las mediciones de densidad se llevan a cabo con herramientas de 3 detectores que usan el approach de ecuaciones de tipo spine and rib, que permiten derivar la densidad de la formación luego de evaluar condiciones de cemento y de casing, y de esta manera poder tener una medición del bull density de la formación en donde perdemos mediciones de factor fotoeléctrico. Es decir, en pozo abierto podemos hacer densidad y factor fotoeléctrico, pero en pozo revestido perdemos factor fotoeléctrico, pero tenemos una medición de densidad. Se han desarrollado muchos flujos de trabajo para poder tener certeza sobre si la calidad del dato es representativo, si el dato está bien, está afectado por alguna condición de pozo o no. Y hay algunos papers al respecto. Acá la figura de la derecha es una comparación entre medición de densidad en pozo abierto, que son las curvas de color azul, y la de color negra, que es la densidad de pozo entubado, en donde hay casos muy buenos, en donde la comparación es muy óptima, y hay casos en donde el dato de pozo entubado está afectado como una consecuencia de la condición de pozo, razón por la cual se han desarrollado estos indicadores de calidad que nos dan un flag en donde dicen cuidado que acá el dato está afectado y puede no ser representativo. Entonces, digamos que acá hay una referencia técnica de un paper que es bien interesante, desarrolla muy bien el concepto de cómo llegamos a tener una medición de pozo entubado y cómo podemos hacer los controles de calidad correspondientes. La otra medición que está disponible en pozo entubado es el neutrón. El neutrón ya sea llevado a cabo a través de fuentes químicas. Las fuentes más comunes son las de americio berilio, que tienen una energía de alrededor de 4 megaelectronvolts, o fuentes de neutrones pulsados, que son fuentes no radioactivas, que tienen más potencia, alrededor de 14 megaelectronvolts. De esta manera podemos medir neutrones termales o epitermales. Realmente hemos tenido ya una larga curva de aprendizaje y muchas comparaciones entre las mediciones de neutrón, tanto con fuentes químicas como con fuentes de neutrones pulsados, en pozo revestido y comparación con neutrón en pozo abierto. Al día de la fecha yo diría de que la medición de neutrón en pozo entubado, para lo que es porosidad de neutrón, está bastante bien aplicada, bien conocida, y tiene un uso bastante amplio. Realmente no hay mucha dificultad en llevar a cabo esta medición, siempre y cuando estemos, por supuesto, dentro de las especificaciones de las herramientas en cada caso. Hay mediciones sónicas. Las mediciones sónicas también han avanzado mucho con sónicos de múltiples receptores.
han avanzado mucho los flujos de trabajo, de procesamiento y las correcciones por casing, e inclusive ha avanzado mucho todo lo que es la parte de imágenes acústicas en pozo entubado para generar imágenes sísmicas y de esta manera sobre esas imágenes hacer detección y evaluación de eventos geológicos como límites de capas o fracturas naturales en condición de pozo entubado. Las mejoras radican en el hecho de que actuales procesamientos permiten, por ejemplo, determinar la posición espacial de estas fracturas, tanto con inclinación como azimut, algo que en las primeras versiones de estos servicios no estaban disponibles. Las mediciones sónicas son bastante, yo diría, robustas siempre y cuando haya una buena adherencia entre casing y cemento, y siempre que sea un casing y la condición de cemento sea no tan mala como para permitir un acople y un envío de la señal a la formación y el retorno a los receptores de las herramientas. Para petrofísica, lo más obvio es usarla para porosidad sónica, para detección de gas y aplicaciones adicionales para geomecánica. Acá vemos a la derecha una figura, es un caso publicado en la revista Oilfield Review del 2006, en donde hacemos comparaciones entre pozo abierto y pozo entubado, y ha habido muchos papers al respecto, y yo creo que estamos bastante tranquilos en general con estas mediciones en pozo revestido. Luego pasamos a las mediciones de espectroscopía nuclear en pozo entubado. Estas mediciones de espectroscopía nuclear generalmente se hacen con fuentes de neutrones pulsados y son herramientas que tienen nuevas generaciones de detectores. Algunas herramientas tienen más detectores, otras menos detectores, pero en general estas herramientas realizan mediciones en dos dominios, en el dominio de energía y en el dominio de tiempo. En el dominio de energía, básicamente llevamos a cabo mediciones inelástica y captura, con la cual obtenemos las concentraciones elementales o los elementos químicos de la formación, cuya medición se procesa mediante modelos de óxidos para obtener lo que le llamamos los pesos secos de los elementos, y con ello generar los volúmenes mineralógicos de la formación y obtener mediciones de carbono. Con esto podemos resolver problemáticas de matriz, problemáticas de saturación, y por supuesto tener mejores precisiones en la porosidad, como voy a mostrar un poquito más adelante. En el dominio de tiempo, estas mediciones de espectroscopía permiten medir neutrón, permiten medir sigma, que es la sección de captura total de la formación, y hay herramientas que traen nuevas mediciones, hay recientes publicaciones, mediciones sensibles que detectan y a su vez permiten cuantificar el gas de la formación. Entonces hoy por hoy podemos resolver saturación, volumen y saturación de agua, petróleo y gas con estas herramientas de espectroscopía nuclear. Lo interesante de este approach con espectroscopía es que resolver saturación lo hacen a través de métodos que son independientes de los modelos de Archie e independientes de la salinidad, siempre y cuando no hablemos de los métodos basados en la medición de sigma. Las mediciones de sigma sí son fuertemente dependientes de la matriz y de la salinidad, pero los métodos basados en el dominio de energía y en elástico captura son independientes de la salinidad, y a su vez estas herramientas brindan información matricial para poder tener mejor certidumbre en los cómputos de porosidad y saturación como consecuencia. Entonces, digamos, poniendo un poquito un pie dentro de la petrofísica como tal, normalmente cuando tenemos registro de densidad de neutrón, lo que el petrofísico hace es resolver un volumen de lutita, un B-shale. Ahora, estas herramientas de espectroscopía, particularmente aquellas que tienen la posibilidad de medir una amplia gama de elementos químicos, permiten determinar el tipo de arcilla presente en la formación, y en consecuencia lo que las herramientas de espectroscopía dan es un volumen de arcilla. Este volumen de arcilla es importante de tener, y además el tipo de arcilla,
para aplicaciones relacionadas al completamiento de los pozos y, por supuesto, a las correcciones de matriz que se hagan sobre la porosidad, por ejemplo. Ahora, respecto a la porosidad, normalmente, cuando tenemos disponibles estos registros, lo ideal sería tener la mayor cantidad de información posible, densidad, neutrón, sónicos, etc. Ahora, cuando tenemos toda esta información o parte de ella, tomamos esta información como dato de entrada y con esta información lo que hacemos es tener como dato de salida correcciones sobre el densidad, si está disponible, sobre el neutrón, sobre el sónico, si estuviera disponible, tener correcciones por matriz que permiten eliminar el efecto de matriz y dejar que una solución simultánea resuelva el efecto de fluido sobre la porosidad, porque realmente la porosidad o los nucleares tienen efectos de matriz y efectos de fluidos. Con este flujo de trabajo lo que pretendemos es primero resolver el efecto de la matriz y luego compensar por el efecto de fluido en el caso de tener particularmente fluidos con un índice de hidrógeno menor o bastante menor que 1, y de esa manera tener una porosidad corregida tanto por fluidos, por matriz como por fluidos. Entonces, una vez que tenemos estas correcciones sobre la porosidad, el paso siguiente es resolver mediante un modelo, si se quiere, multimineral, en el caso de tener estas mediciones de espectroscopía con una amplia gama de elementos químicos, resolver los volúmenes de matriz y la porosidad, y sobre la porosidad corregida por matriz, resolver el volumen y saturación de petróleo, por ejemplo, usando una medición de carbono, que da la herramienta de espectroscopía, y resolver el volumen y saturación de gas a partir de mediciones sensibles al gas. De esta manera, podemos tener la mineralogía, la porosidad y la saturación resuelta sin ninguna inferencia por parte de la salinidad. Y una vez que tengamos la porosidad y tenemos los volúmenes minerales resueltos, podemos poner un pie en un cómputo, no es una medición, en un cómputo continuo de permeabilidad, que es un cómputo, pero puede ser útil, por lo menos de una manera cualitativa, o a menos que sea ajustada con algún otro dato duro existente en el pozo o en el campo, y tener también, ¿por qué no?, curvas continuas de estimación de permeabilidad, de manera tal de tener un poquito más de información en una evaluación petrofísica en pozo entubado. ¿Y por qué digo estática? Es estática porque acá no hay ningún componente dinámico, es decir, es una fotografía estática del reservorio y necesitamos un dato dinámico para poder hacer la petrofísica dinámica. Entonces, esto es un approach independiente de la resistividad y la salinidad, particularmente útil y relevante en muchas de las cuencas sedimentarias que están en Sudamérica, en donde la salinidad es baja, es variable, hay campos maduros, la salinidad inicial ya cambió, hay campos con inyección, la salinidad original ya no es la misma, etc. Entonces, creo que es un método que es uno de los, yo diría, de preferencia para resolver petrofísica en condición de pozo entubado. Ahora, el punto es que muchas veces nos encontramos con pozos nuevos, como es este el caso, en donde tenemos una evaluación de pozo abierto con triple combo, un gamma ray, resistividad, densidad neutrón, y tenemos una imagen de pozo. En función de esta evaluación petrofísica, este es un pozo exploratorio, o con una fuerte componente exploratoria. Esta evaluación petrofísica sugiere de que no hay mucho intervalo prospectivo desde el punto de vista de la evaluación de formación. Aquí, en pozo entubado, se registró un paquete de información con espectroscopía y sónicos, y las mediciones de gas, o sensibles al gas, tienen una correlación relativamente decente con el gas total durante la perforación y con el Poisson ratio, o el módulo de Poisson, de las mediciones de los sónicos dipolares. Por otra parte,
al ser un intervalo laminado en donde los nucleares como el de densidad neutrón pierden contraste, vemos que las mediciones como el sigma son útiles para poder identificar o visualizar mejor esos cuerpos de arena dentro de un intervalo laminado, por ejemplo. Entonces, vimos que un registro de cemento nos indica que hay cemento en condiciones óptimas, y la evaluación petrofísica, es puramente con pozo entubado, nos sugiere que hay zonas de interés con una saturación interesante y un posible corte de agua abajo, porque estimamos una saturación de agua irreductible en función del cómputo de permeabilidad y la mineralogía del modelo de pozo entubado. Entonces, un registro de producción, estos intervalos fueron completados y registros de producción posteriores confirman la producción de hidrocarburos en estos intervalos completados. Ahora, si le damos una mirada a estos tres intervalos A, B y C, en donde los nucleares de pozo abierto, particularmente en A y B, no hay un cruce densidad neutrón, porque estos son hidrocarburos muy livianos, aquí podemos ver de que mediciones sensibles al gas y el sigma, o mejor dicho, el volumen de lutita en este caso, podemos ver cómo A y B tienen un carácter fuertemente laminado, mientras que la arena C, que es la que está arriba, en donde ya hay un cruce incipiente de densidad neutrón y una resistividad más alta, es una arena bastante más masiva. Entonces, aunque el reservorio sea laminado, y nos toca hacer evaluación petrofísica en pozo entubado, igual tenemos la chance de detectar y no ser tan afectados como estaría afectada una resistividad en pozo abierto como consecuencia de las laminaciones. Es decir, podemos atacar yacimientos laminados en condición de pozo revestido. Ahora, ustedes me pueden decir, pero este es un pozo nuevo, ¿y qué onda con la invasión? La invasión es un tema que vamos a tocar en unas próximas diapositivas. Este es otro caso de petróleo liviano, también en pozo entubado, en donde hay una incertidumbre de acuerdo al comportamiento de los registros de pozo abierto, como el de densidad neutrón, que lo podemos ver en la parte izquierda de la lámina, y una caída de resistividad de pozo abierto. Se registra una espectroscopía en pozo entubado, y de esta manera se confirma la distribución de fluidos, y además se compara el neutrón de pozo entubado, que es la curva de color azul, con el neutrón de pozo abierto, que es la curva de color gris, lo cual da un poco más de consistencia a la medición que se obtiene en pozo revestido, que en este caso es razonable. Ahora, en otro pozo del campo, en donde no había ningún tipo de información en pozo abierto, y el ejemplo de la derecha sería 100% pozo entubado, se obtiene una evaluación petrofísica en donde se estima una saturación de agua irreductible, que es un cómputo basado en el modelo volumétrico, y en las zonas en donde vemos las flechitas rojas, serían zonas con un posible corte de agua más alto, y en función de esta evaluación petrofísica, más el conocimiento del campo, más el input de los petrofísicos del equipo de trabajo, esto es una herramienta de utilidad para tomar una decisión de un completamiento de pozo. También en pozo entubado, pero en crudos pesados, aquí tenemos una evaluación petrofísica de pozo abierto, en donde hemos integrado mediciones dieléctricas con resistividad, y las mediciones dieléctricas, el área naranja sugiere que hay crudo móvil, y el área más oscura es la diferencia en saturación entre la saturación del modelo de Archie y la saturación del dieléctrico. Esa área oscura pueden sugerir dos cosas: o que hay una invasión mucho más allá de la profundidad de investigación de un dieléctrico, y realmente la saturación de agua y la resistividad es la real, o podría indicar de que la saturación de agua con la resistividad está subestimando el volumen de agua, dando un aspecto de tener mucho más petróleo del que probablemente pudiera haber. Aquí la mayoría se ha inclinado a pensar de que es un efecto de invasión. Bien tomado. Y en este pozo, en condición de pozo entubado, hicimos espectroscopía para resolver saturación a partir de la medición de carbono. Entonces, podemos ver el área verde oscura, cuyo valor de saturación
cae entre la saturación del dieléctrico de pozo abierto, que son las líneas punteadas, y la saturación, la parte derecha del área oscura, del área verde oscura, que es la saturación de pozo abierto. Entonces, con la espectroscopía estamos como en el medio. Entonces, es muy probable de que efectivamente, por una cuestión de profunda investigación, la espectroscopía esté viendo como menos invasión de lo que estaría viendo el dieléctrico de pozo abierto. Ahora, en este caso, en la parte inferior es en donde no hemos logrado conciliar la diferencia entre el pozo abierto y la espectroscopía. En la parte inferior algunos pueden decir, no, acá hay mucha invasión, pero también esto puede ser un efecto de salinidad y probablemente la saturación basado en el modelo de Archie puede estar sobreestimando el volumen de hidrocarburo como consecuencia de una muy baja salinidad. Entonces, entonces acá la idea es, ¿podría haber hecho la evaluación petrofísica sin pozo abierto, sin datos de pozo abierto? En este ejemplo, a pesar de que no llegamos a la saturación de Archie, siempre que la saturación en este caso esté por arriba de un cutoff de saturación para definir un completamiento, la conclusión en este caso es que pues es viable y es una herramienta que puede ser utilizada para soportar una toma de decisiones. Ahora, en pozo entubado, en otro tipo de rocas como carbonatos, en carbonatos de muy bajas porosidades, hemos tenido consistencia con la espectroscopía a pesar de la condición de la baja porosidad para la evaluación de saturación. Hemos tenido comparaciones con datos de núcleos. En algunos casos ha habido una buena correlación, en otros casos no tan buena. Pero la curva de aprendizaje que se ha hecho permite indicar de que es una alternativa viable para pozo entubado, aún en una condición de baja porosidad, y en donde las imágenes acústicas basadas en sónicos han permitido, en condición de pozo entubado, de nuevo, siempre que el bonding entre el casing y el cemento sea bueno, y el cemento sea bueno en general, es posible generar estas imágenes sobre las cuales identificar eventos de fracturas naturales. Esto requiere mucho más ingeniería e interpretación, porque no todos estamos familiarizados con la interpretación de fracturas sobre imágenes acústicas. Eso es mucho obra de ingeniería y de entrenamiento para poder interpretar correctamente aquellos, porque no es lo mismo que ver fracturas en una imagen microeléctrica o una imagen ultrasónica que cualquier petrotécnico lo puede identificar. Sobre las imágenes acústicas es más complicado y requiere de mucho soporte técnico. Pero aún así es una opción viable. Y también, en ese mismo orden de ideas, en yacimientos naturalmente fracturados y de muy baja porosidad, hemos logrado identificar gas en una condición de muy baja porosidad en pozo entubado con mediciones de espectroscopía, modelos petrofísicos y volúmenes de gas en 4 o 5 pu de porosidad, un reto enorme para cualquier tipo de medición, pero ha habido una correlación bastante decente entre los registros de producción, registros de temperatura, versus los modelos petrofísicos llevados a cabo con espectroscopía, permitiendo visualizar y tener una sensibilidad al gas en porosidad muy por debajo del 10%. Por un lado, la evaluación petrofísica matricial, y por otra parte, la parte de fracturas naturales, que también fue evaluado con estas imágenes sónicas en pozo entubado, que permitieron determinar la orientación espacial de las familias de fracturas o los corredores principales de fracturas, que tienen también una cierta correlación, la cantidad de fracturas versus los intervalos productivos en este pozo. Entonces, yo diría que hemos avanzado mucho en la evaluación de pozo entubado. Estamos mucho mejor posicionados hoy que hace probablemente 10, 20 años atrás. Ha avanzado mucho el conocimiento, hemos tenido muchas experiencias en diferentes tipos de yacimientos, muchos rangos de porosidades, diferentes tamaños de casing, pesos de casing, en diferentes tipos de rocas, y la verdad que
hemos tenido casos interesantes en donde, e inclusive, hemos tenido mayor cantidad de PEI con espectroscopía en pozo entubado que con los modelos petrofísicos de pozo abierto, particularmente en esos lugares en donde la resistividad es muy baja por una cuestión de bajo contraste, como también lo habíamos visto en el primer caso en donde teníamos un yacimiento de gas. Ahora, la parte dinámica es algo más complicado, o mejor dicho, no es tan simple como hacer un registro eléctrico continuo. La parte dinámica es la porción que permite complementar la petrofísica, porque hasta ahora hemos visto una petrofísica estática, pero cuando necesitamos conocer más información de reservorio, necesitamos un proveedor dinámico para poder tener parte de esa información. En pozo entubado, hacer mediciones dinámicas se puede hacer, pero requiere más preparación. Entonces, hay una experiencia que consiste en tomar un registro ultrasónico en pozo entubado, luego cañonear un pie o un pie y medio en la zona de interés, y luego bajar con un proveedor dinámico, particularmente un doble empacador o una probeta adecuada para este fin, y tomar y hacer fluir, en donde uno puede medir presiones, evaluar movilidad o permeabilidad, dependiendo si uno alcanza un flujo, digamos, compatible con la parte más profunda del yacimiento, y hacer identificación de fluidos y tomar una muestra de ser necesario. Ahora, esto indudablemente es una operación que requiere más preparación y tiene que ir específicamente a los puntos, a las arenas de interés o a las zonas de interés en donde se quiera tomar esta información. Yo diría que no está comoditizado como para poder ir y decir, yo quiero hacerlo en 50 puntos o en 70 puntos, como lo haría con una medición puntual en pozo abierto. Esto es algo más sofisticado que se puede hacer, pero todavía es, digamos, requiere de preparación, se puede hacer, pero también involucra tiempo. Y por supuesto tiempo y costo. Entonces todo tiene que entrar en la ecuación de la conveniencia. Pero ciertamente probadores dinámicos a cable en pozo entubado se pueden hacer, y hay referencias técnicas de papers en donde se han identificado diferentes intervalos con diferentes propiedades de los hidrocarburos, tomando datos de presión y datos de movilidad. A veces la única opción de hacerlo es en pozo entubado, porque muchas veces las formaciones en pozo abierto son muy inconsolidadas, son friables, hay riesgos, o los datos de las presiones en pozo abierto a veces no son concluyentes, hay supercharging, low seal, etc. Un pozo abierto te da la posibilidad de hacer menos puntos, pero te da mayor condición de estabilidad, y los departamentos de perforación en alguna medida están más tranquilos porque el pozo está entubado y ya está asegurado. O sea que son alternativas que uno puede llegar a determinar para cada proyecto en particular. Entonces, digamos, mucha pregunta es, pero el pozo es nuevo, ¿cuánto tiempo esperamos para hacer un registro? ¿Esperamos un día de fraguado de cemento? ¿Esperamos 5 días? ¿Esperamos una semana? ¿Esperamos un mes? ¿Cuánto esperamos? Hay una vieja regla de rule of thumbs, o una regla de pulgar, una regla de dedo, que dice hay que esperar un mes. Alguien alguna vez dijo hay que esperar un mes. Pero probablemente había que esperar un mes en ese caso en particular en donde este grupo de gente o esta gente dijo que había que esperar un mes. La realidad que para arribar a esa conclusión tenemos que tener en cuenta algo un poco más amplio, que es cómo son los procesos de invasión. Por ejemplo, si perforamos un pozo con un lodo base agua y estamos invadiendo una arena de agua, el proceso de invasión en condiciones normales, y si los parámetros de perforación fueron los mismos a lo largo de toda la zona de interés, uno va a tener un proceso de invasión en donde va a invadir filtrado, se va a generar un revoque o mud cake, y se va a generar un frente de invasión de filtrado cuya forma va a depender de los contrastes de densidad entre el filtrado y el agua de formación, o la heterogeneidad de la roca. Esta gráfica que vemos acá es un tanque de agua, ¿no? Es un tanque en donde no hay heterogeneidades, pero en la realidad hay heterogeneidades, y es muy probable que este perfil no sea uniforme, sino que sea un perfil más steep hacia arriba. Entonces esto cambia la ecuación. Ahora, ¿qué pasa si el mismo pozo perforado con el mismo lodo base agua entra en una arena de crudo?
Bueno, en una arena de crudo el perfil de invasión es distinto. El perfil de invasión no es el mismo que en una arena de agua. Entonces, como el perfil de invasión no es el mismo, y probablemente la profundidad de la penetración de la invasión tampoco sea la misma, entonces es difícil de decir a ciencia cierta un mes o un día. ¿Por qué? Porque decir un mes livianamente tiene un impacto significativo en el proyecto porque es producción diferida por un mes. Y eso hay que hacer las cuentas si conviene hacerlo o no conviene. Entonces, lo que hay que entrar un poco en el mundo de la petrofísica, ¿no? Porque los movimientos de fluido en un medio poroso está condicionado, entre otras cosas, por tres fuerzas: viscosidad, capilaridad y gravitacional. Entonces, la invasión en un reservorio está fuertemente influenciada por la presión diferencial entre pozo-formación, la eficiencia que tenga el lodo para formar un revoque, un mud cake, y la movilidad del filtrado en función de también la viscosidad, la permeabilidad relativa y la relación entre las propiedades del filtrado, que a su vez están condicionados por la composición química del lodo, por ejemplo, y el agua de formación y su composición físico-química. Entonces, por otra parte, digamos que una vez que invadimos, remover ese filtrado o esperar que se disipe va a depender un poco del concepto de drenaje e imbibición. O sea, porque estamos moviendo fluidos en un espacio poroso. Entonces, realmente, la roca como tal gobierna mucho este proceso de invasión, además de los parámetros de perforación y las condiciones del lodo. Entonces, realmente, ¿cómo hacemos entonces para definir cuánto tiempo debo esperar para disipar una invasión? Siempre y cuando consideremos de que la invasión va a impedir tomar una decisión, que muchas veces no es el caso. Entonces acá las soluciones posibles son: o hacemos una simulación de reservorio, lo cual puede no aplicar para todos los intervalos de interés en una formación, porque cada formación puede tener diferente permeabilidad y condiciones de movilidad o permeabilidad relativa, o cambio de salinidad, cambio en la propiedad físico-química del agua, cambio en las propiedades del hidrocarburo, ¿ok? Entonces va a haber que simular todas las arenas en donde estos cambios existan, o se pueden hacer estudios a través de los servicios de Digital Rock, en donde se toma una muestra, un núcleo, se le hace una imagen y sobre esa imagen en 3D se pueden hacer simulaciones de invasión, saturación, desaturación y tratar de simular un fenómeno de invasión y de disipación de la invasión y trasladarlo a un tiempo. ¿Cuánto tiempo? O otra solución alternativa es hacer un time-lapse, que se ha hecho durante décadas, tomar un registro de base en pozo abierto o inmediatamente después de entubar el pozo y repetir cada, no sé, 10 días, 15 días o un mes y ver cómo cambia la saturación hasta que ya no cambia más la saturación, en donde uno puede decir, bueno, listo, en base a este time-lapse que hice en mi yacimiento, en mi campo, probablemente en 15 días ya estoy bien o en 10 días ya no cambia. En fin, ahí va a depender del tiempo, los costos. Pero bueno, estas son posibles soluciones que se pueden implementar para responder la pregunta ¿cuánto tiempo debo esperar? Entonces, cuando a mí me preguntan, Ulises, ¿cuánto hay que esperar para tomar el registro? Pues aquí está mi respuesta. Ahora bien, siempre hemos pensado en la evaluación de formaciones en pozo entubado como el dominio del pozo vertical y pozo horizontal o desviado es otro mundo. Pues no, realmente en pozo entubado de alto ángulo también hay soluciones operacionales que permiten tomar información en pozo revestido de muchas de las mediciones que hemos visto hoy en alto ángulo, inclusive en pozo horizontal. Y de esta manera poder seguir accediendo a una evaluación petrofísica que probablemente los registros de LWD en pozo abierto no resuelven del todo. Y de hecho hay un paper bien interesante publicado en donde hemos hecho justamente este tipo de registros en pozos horizontales, en este caso con un tractor, y ese registro en pozo horizontal permitió identificar heterogeneidades y evaluar condiciones de invasión realizando un time-lapse entre un mes, entre una espectroscopía inmediatamente después de entubar y cementar, repitiendo la espectroscopía un mes más tarde. Es decir, que se pueden
lograr bastantes cosas en pozo entubado, aun que el pozo sea horizontal. Entonces, yo me he permitido definir una especie de matriz de feasibility, ¿no? Cuando hacemos evaluación de formación y tomando diámetros de pozo casing generales, cuáles son las mediciones que son viables, cuáles no, y en función de esto, en qué escenario puedo tener un completamiento de pozo representativo en la medida que hago una migración a pozo entubado, y en qué escenario puedo tener una caracterización estática y también una caracterización dinámica. Esta gráfica permite visualizar a grandes rasgos que en diámetros intermedios de pozo y casing brinda la posibilidad de hacer más cosas. Cuando estamos en pozos muy grandes o en pozos muy pequeños, el abanico o el espectro de mediciones que podemos hacer se reduce por una cuestión de diseño de las herramientas y por una cuestión de la especificación de las mediciones físicas que podemos hacer. Ahora, si nos vamos a doble casing, en doble casing se limita mucho más. En doble casing hay muchas menos cosas que podemos hacer. Y hay mediciones que ya no son viables, como por ejemplo densidad o sónico en doble casing ya prácticamente no es viable, pero todavía hay algunas mediciones que pueden sobrevivir a la condición de doble casing. Ahora, doble casing depende en qué doble casing, qué tamaño de doble casing. Entonces, indudablemente en doble casing todavía podemos acceder a una información petrofísica para definir un completamiento, pero se nos complica más para una caracterización del reservorio. Entonces, digamos, ante la inquietud de podemos hacer una migración completa a pozo revestido, prescindiendo de pozo abierto, podemos tener una evaluación representativa de la petrofísica de los fluidos, con una potencial sobreestimación del volumen y saturación de agua. Bueno, las herramientas están, las mediciones están, podemos hacerlo. La industria ha ganado mucha experiencia en esta dirección, particularmente en el ámbito estático. Cuando hablamos del ámbito dinámico en pozo entubado requiere un poco más de diseño, y yo diría que yo no adhiero a la regla de hay que esperar un mes, porque eso puede tener un fuerte impacto en la economía de un proyecto, particularmente por la producción diferida. A veces no es ni siquiera viable esperar tanto tiempo. Entonces, hay que pensar un poquito en el tema de si hay invasión, cómo estimar esa disipación, y mi opinión es que en exploración hay que tratar de agotar todas las posibilidades de hacer pozo abierto. Si definitivamente pozo abierto ya no es más una opción porque el pozo se complicó y hay que rescatar información, ok, podemos ir a pozo entubado. Yo no tomaría pozo entubado como la primera opción cuando estoy en un prospecto exploratorio, porque hay mucha información que en pozo entubado no la podemos medir. Ahora, si estamos en desarrollo de campo o en campos maduros, conocemos el reservorio y ya más o menos tenemos ajustados ciertos cut-off para completamiento, migrar a pozo entubado es viable. Ahora, depende si estoy en un heavy oil, si estoy en un petróleo liviano o si estoy en gas. Si estoy en gas y petróleo liviano, yo creo que es bastante viable. Si estamos en crudos pesados es viable, pero sí, ya depende si hay que evaluar la movilidad del petróleo, porque si nos migramos enteramente a pozo entubado en heavy oil, vamos a tener saturación, pero no vamos a tener el sabor de la movilidad del hidrocarburo. Entonces eso hay que considerar. Entonces, bueno, amigos, muchas gracias. Creo que hay algunas preguntas. Yo les agradezco mucho el tiempo y convocamos a mis compañeros de este nuevo comité a que, por favor, si gustan prender sus cámaras para que nos vean a todos. Y hay preguntas, no sé si las respondemos ahora mismo o pues como gusten de llevar la dinámica. Sí, Ulises, gracias. Interesantísima la presentación que nos compartes. Y quería agradecer antes de empezar el espacio de preguntas. Por favor, coloquen, renómbrense de tal manera que podamos llamarlos por su nombre y apellido. Aquí, por ejemplo, vemos una primera pregunta
lamentablemente no puedo decir quién nos está haciendo la pregunta porque dice E0280609. Entonces, por eso es que agradecemos que por favor se renombren y coloquen su identificación. Aquí dice, gracias Ulises, ¿qué rango de salinidad baja impacta la sobreestimación de saturación de aceite? Menciona menor a 1000 partes por millón a condición de fondo. Bueno, ok. Bueno, realmente en el mundo de Archie, si nos vamos a los inicios o hace muchos años, cuando uno mira algunas gráficas publicadas de décadas atrás, realmente el mundo de Archie es un mundo inicialmente diseñado para 100.000 partes por millón hacia arriba. Ahora, la realidad es que Archie se usa en todos los casos. Yo diría de que en la práctica, cuando empezamos a estar por debajo del rango cuando nos acercamos a 10.000 partes por millón, ya empezamos a tener la incertidumbre en el cómputo de SW empieza a incrementar. Ahora, cuando nos acercamos a 1000, realmente la incertidumbre ya es muy alta, muy alta. Y por debajo de 1000, un pequeño cambio en la RW te puede disparar hacia valores muy altos, muy bajos de saturación, razón por la cual yo pienso, y la experiencia indica que ya cuando ponemos un pie en los 10.000 partes por millón, ya hay que empezar a pensar en tener a la mano algún método adicional e independiente de Archie para reducir una posible incertidumbre en el cómputo de saturación. Bien, vamos a dar ahora un espacio para una pregunta del chat y otra para que de las personas que están levantando la mano, que también se desean expresar. Les pedimos si es posible que enciendan su cámara. Le damos entonces la palabra a Rosana, que tiene la mano levantada. Hola Rosana, bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, Ulises. Hola Rosana, gusto en saludarte. Muy ¿Cómo buena estás? presentación. Me gustó Gracias. mucho, hemos corrido contigo casi que todos los espectros y nos ha gustado bastante. Yo quería preguntar si, bueno, dos cosas. Una, si el objetivo fuera solamente la litología, si me interesara mucho esa espectrometría donde yo pueda ver todos mis componentes, ¿se podría correr el histoscáner en hueco abierto y serían resultados como válidos? Digamos, nosotros hemos hecho muchas comparaciones de espectroscopía entre pozo abierto y pozo revestido, particularmente en las etapas iniciales de cuando esta tecnología llega disponible al mercado. Nos ha tocado en campos maduros, particularmente en aquellos campos en donde, como son pozos viejos, no hay mucha información de pozo abierto, no ha habido otra opción de que poner un pie en la caracterización de la matriz a través de case hole, porque no hay nada de pozo abierto. Entonces, para evaluación mineralógica, estamos en una buena condición, aún cuando la información de pozo abierto es escasa. Ahora, yo me tomo ahí y tu pregunta, Rosana, me da pie para comentar lo siguiente. Cuando hacemos evaluación petrofísica con mediciones de espectroscopía, hay una confusión muy común en mirar la espectroscopía como litología. Lo cual es cierto, o lo cual, si bien es, digamos, válido en algunas condiciones, no lo es en otras. Porque cuando hablamos de litología, y cuando hablamos de areniscas, y cuando hablamos de arenisca, por ejemplo, como para poner un ejemplo muy común, arenisca lleva implícito un término textural. Las mediciones de espectroscopía no miden textura. Las mediciones de espectroscopía miden concentraciones elementales y con eso se derivan componentes minerales. Ahora, Mineralogía básica. claro, exactamente, mineralogía. Ahora, Mineralogía. ¿cómo está distribuida la granulometría para decir si es una arena calcárea o una caliza arenosa que conlleva un término textural y por ende un nombre litológico concreto?
no podemos llegar a decirlo. Nosotros podemos ver cuánto carbonato de calcio y cuánto sílice tiene, pero no podemos a ciencia cierta decirte es una calcarenita o es una arenisca calcárea, por ejemplo, porque no estamos haciendo mediciones texturales. Entonces eso es muy importante de tenerlo en mente cuando trabajamos con este tipo de registro. Muchas gracias, Rosana, por tu comentario. Ulises, también tenemos en el chat que Jorge Barbosa, bueno, te saluda. Saludos, Ulises. Cuando haces la comparación entre los resultados de la evaluación Open Hall contra Case Hall, ¿la evaluación Open Hall fue determinística o probabilística? Ok, es una muy buena pregunta. Realmente, digamos, los grupos técnicos llevan, dependiendo de diferentes grupos, hacen o evaluaciones probabilísticas o evaluaciones determinísticas. Realmente lo hemos comparado tanto con análisis probabilísticos como determinísticos. Al final del día, lo que vemos es que cuando estamos en escenarios de bajas salinidades, independientemente si usamos análisis probabilísticos o determinísticos en la comparación, es mucho más difícil encontrar un match bueno entre saturaciones derivadas de resistividad con saturaciones derivadas de espectroscopía, por el tema de la incertidumbre de la salinidad. Ahora, otra de las diferencias importantes que vemos es cuando tenemos, por ejemplo, glauconita, o cuando los yacimientos son laminados. Cuando uno trabaja con modelos basados en Archie, ecuaciones de Archie, alimentados con mediciones de conductividad / resistividad, hay que tener en cuenta de que los minerales tienen una conductividad adicional y las arcillas también, por supuesto. Y eso, si no se modela adecuadamente en la evaluación volumétrica, vos le estás diciendo al modelo de que compute saturación basado en la respuesta de resistividad, pero no le estás diciendo al modelo de que parte de esa conductividad está dada por glauconita o por minerales de hierro o por arcillas. Entonces, a veces es un poco difícil tener una muy buena... A veces sí los matches son muy buenos, ¿no? Pero digamos que el hecho de que a veces no coinciden muy bien no necesariamente es algo malo, porque la evaluación de pozo abierto muchas veces viene de un triple combo y en pozo abierto hacemos lo mejor que podemos con triple combo. Después podemos complementar eso con evaluaciones de pozo abierto o de pozo entubado con espectroscopía, por ejemplo. Entonces, pues un poco ese es el camino que hemos recorrido. Y te agradezco, Jorge, por tu comentario. Sí, y Daniel pregunta, ¿solo el registro sónico se ve afectado por el mal cemento? Por otro lado, ¿qué tanto impacta el uso de aditivos como la varita en el lodo a las lecturas de espectroscopía? No habló sobre la resistividad. ¿Qué tan confiable es? Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, y bienvenido. De las mediciones que hemos mencionado, la medición que más sensible al cemento o al mal cemento es la medición acústica. En las mediciones nucleares, por ejemplo la densidad en pozo entubado, la calidad del cemento como tal no es tan crítico realmente como el espesor del cemento. Son dos conceptos distintos. En la densidad en pozo entubado, el espesor del cemento, mientras más espeso sea, más impacto va a tener en la corrección, y puede haber un momento en que tú tengas un washout en el pozo lleno de cemento, el cemento está perfecto, pero el standoff que se crea entre la herramienta y la formación es tal de que la herramienta va a medir ese cemento, y en ese caso la medición en ese lugar no es representativa. Entonces, la condición del cemento como tal es más crítica para mediciones acústicas. Para mediciones nucleares como la densidad, no tanto, a menos que estemos hablando de un espesor muy grande de cemento. Y para las mediciones tipo neutrón, aplica un concepto similar.
es más crítico el washout, la caverna que pueda haber en pozo abierto, detrás del casing y detrás del cemento, que la condición del cemento como tal. Ahora, para las mediciones de espectroscopía, supongamos que tenés un mal cemento, y en ese mal cemento se mete petróleo, ¿sí? Y hay crudo detrás del casing en un mal cemento. Claramente las lecturas de espectroscopía que lean carbono van a ver ese carbono, van a leer ese carbono. Y eso va a generar una anomalía. Ahora, eso es fácil de evaluarlo y de detectarlo porque si uno ve que en un intervalo arcilloso ves una anomalía de carbono, es muy probable de que sea un petróleo que se metió ahí en un mal cemento. Ahora, si esa anomalía, si hay un washout muy fuerte en una arena, en una zona de interés, y tenés un montón de crudo ahí, bueno, ahí entran a jugar cuestiones volumétricas. Una manera de determinar de que el petróleo que hay es falso, por ejemplo, es haciendo una relación volumétrica entre cuánto volumen de hidrocarburo corresponde a ese carbono versus el volumen de poro que tenemos disponible para albergar ese hidrocarburo. Y eso es una manera indirecta de detectar si estamos teniendo un exceso de carbono en un mal cemento. Respecto a las lecturas de resistividad en pozo entubado, excelente punto. Hay en la industria mediciones de resistividad en pozo entubado. Ahora, las mediciones de resistividad en pozo entubado son mediciones puntuales. ¿Por qué no incluí medición de resistividad en esta presentación en pozo entubado? Porque la medición de resistividad en pozo entubado está más bien diseñada para hacer un monitoreo en una zona corta, en un reservorio conocido, en donde vos venís haciendo un monitoreo con resistividad. Porque si tuviéramos en yacimientos de baja salinidad o estás inyectando agua dulce en un proceso de IOR, vas a tener alta resistividad de todas maneras y vas a perder contraste entre el agua y el petróleo. Entonces, la resistividad, ya sea de pozo abierto o de pozo entubado, va a sufrir el problema de la baja salinidad. Por otra parte, estas herramientas de resistividad en pozo entubado se corren solas, no se combinan, son herramientas puntuales, llevan más tiempo. No formarían necesariamente parte, aunque están disponibles esas herramientas, pero no formarían primariamente parte de un proceso de migración a pozo entubado, porque en pozo entubado, además de las cuestiones operacionales y de tiempo, está la problemática de la incertidumbre de la matriz, de la salinidad. Entonces la resistividad al final del día sufriría de las mismas dolencias que una resistividad de pozo abierto. Confiable es confiable, y la resistividad de pozo entubado también tiene que tener un buen cemento. Muchas gracias. Así es. No, bueno, ya estamos 6:13 de la tarde, no queremos abusar tampoco de su tiempo, pero tenemos acá la participación, queremos escuchar a Julio Ávila, si puede encender su cámara, si no, bueno, lo escuchamos, ¿no? ¿Tiene una pregunta? Hola Ulises, buenas tardes, gracias por la charla. Yo quería preguntarte, en un registro de medición de saturación, cuando se toma, cuando tienes un tubing, un Straddle, y estás tratando de medir, y ese espacio anular está lleno de fluido, ¿es posible distinguir entre ese fluido y el espacio y el fluido de la formación? O sea, por ejemplo, un casing de 7 y un tubing de 3,5, digamos, y es una zona que ya estuvo en producción, está aislada, y pasa registrando saturación por ahí, ¿cómo puede afectar ese fluido del espacio anular? Gracias. Gracias, Julio, por la pregunta. Bueno, estás hablando de una condición de doble casing en donde hay un fluido, un hidrocarburo, entre los dos casing. Si se da ese el caso, si tenés un hidrocarburo entre los dos casing, es un concepto similar al que comenté antes de el exceso de carbono. Si estamos hablando de hidrocarburo líquido, petróleo, si tenemos, digamos, un exceso de carbono en ese intervalo, podemos darnos cuenta que se trata de una anomalía de carbono. Es decir, tenemos varias maneras e indicadores de control de calidad para ver y no ser engañados por ese exceso de carbono que, como comenté antes, Julio, para el caso del mal cemento, si hay un hidrocarburo ahí, la herramienta lo va a leer. Las herramientas que miden carbono van a ver ese carbono. Digamos, no van a mentir. Ahí va a estar. Va a haber una señal de carbono. Ahora, eso indudablemente representa un reto adicional
para el analista de registros para ver si realmente es un hidrocarburo o un carbono del hidrocarburo en la formación, o si es definitivamente un bluff, que es un petróleo que está metido ahí que nada tiene que ver con la formación. Ahora, cuando si tenemos, por ejemplo, herramientas de espectroscopía de múltiples detectores y podemos mirar a través de la relación carbono-oxígeno, por ejemplo, esta técnica de los cuadriláteros entre la relación de los detectores cercanos y lejanos, se podría estimar o tratar de estimar un hold-up de petróleo dentro del pozo, como si fuera petróleo dentro del pozo, y de esa manera compensar la corrección por el petróleo que hay dentro del pozo y contrarrestar el cómputo de saturación de petróleo de la formación. O sea que habría ahí varias maneras de atacar el problema. No tiene una solución única tu pregunta, Julio. La realidad es que las herramientas serían sensibles y medirían ese petróleo metido entre dos tubos, entre dos tuberías. Ok, y lo mismo para el agua, Ulises, si tengo agua, el espacio anular lleno de agua y detrás del casing hay unas capas con petróleo, ¿pasaría igual? Es que normalmente entre los casing tenés agua, tenés el fluido de completamiento. Y sería mucho menos problemático, la verdad. El reto principal es si hubiera hidrocarburos. Si hay agua, no hay mucho problema. Gracias. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Ulises, por tu presentación excelente, como siempre, como nos tienes acostumbrados. Muchísimas gracias de verdad a la audiencia que nos ha llenado de estos comentarios, de estas inquietudes muy interesantes que nos permiten ahondar sobre el tema. Vamos a dejar algunas preguntas que vamos a responder en el chat que están allí declaradas, y bueno, Ulises, luego entonces, como ustedes nos están llenando una encuesta que se está circulando, pues los vamos a contactar y vamos a responder a esas inquietudes. Ahorita, para no abusar del tiempo de todo, pues queremos mencionarles que nosotros, debido a las crecientes preocupaciones que hay sobre el cambio climático, el mundo, ustedes saben que está demandando cambios en el sector energético, que orienta a las empresas hacia una transición, una transformación global de sistemas de producción y consumo, que impulsen el desarrollo de energías alternativas y renovables, de manera que nos enfrentamos al desafío de avances en tecnología y al impulso social hacia la sostenibilidad. El rol del petrofísico en esta etapa histórica de transición energética será clave, y es el tema que estaremos abordando en nuestro segundo encuentro, al cual están todos invitados. Y nosotros precisamente queremos escucharlos, queremos cerrar este espacio de los muchos que tendremos, dejándoles entonces saber que SPULA, Capítulo Profesional Colombia, es una asociación voluntaria, sin fines de lucro. Esos $40 que mencionaba antes la compañera Darling, es que los pide la SPULA Internacional, pero nosotros como asociación de profesionales, pues esto es voluntario, pero lo que buscamos es resaltar ese valor de la petrofísica dentro de la industria de los hidrocarburos, proporcionando una plataforma donde juntos los necesitamos, construyamos vías de difusión. Para esto, entonces, requerimos el apoyo de ustedes, ampliar la red de interesados, que invites a tus compañeros de trabajo, amistades. Queremos escuchar sus comentarios acerca de nuestras actividades, sus propuestas con relación a temáticas a ofrecer en el futuro. Así que déjanos saber tus comentarios por cualquiera de nuestras redes sociales, o escríbenos al correo que aparece en este momento en pantalla, spula.cap.colombia@gmail.com. Aquí estamos mostrando entonces las diferentes redes sociales por las cuales te puedes comunicar con nosotros. Adicionalmente, te invitamos a diligenciar la encuesta que se está circulando a través del chat de esta sesión virtual. Déjanos tus datos y así te informaremos acerca de la fecha de nuestro próximo encuentro para que la agendes y no te la pierdas. Agradecemos puedan encender sus cámaras para dejar un registro fotográfico de esta actividad para los que nos los quieran regalar. Y en nombre de la Junta Directiva de SPULA Colombia, agradecemos el espacio, el tiempo y el interés dispensado
Muchas gracias, les deseamos una feliz noche, esperando vernos todos pronto en una siguiente oportunidad. Muy buenas noches. No se pierdan el próximo capítulo. Recuerden, vamos a ver cómo encaja el rol del petrofísico, del que hace evaluación de formaciones dentro de la transición energética. ¿Qué nos depara a nosotros? ¿Qué nos deja? ¿Cómo encajamos? En la próxima reunión vamos a conversar mucho de eso con expertos en la materia, algo muy interesante, así que los invitamos nuevamente a que nos acompañen. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches para todos, gracias. Gracias y buenas noches. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, hasta luego.